Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso día y en esta preciosa semana nueva que el Señor nos ha permitido comenzar. Estamos ya básicamente ante el ocaso de terminar un año que creo que para muchos de nosotros ha sido una verdadera pesadilla por todos los seres amigos y amados compañeros en el ministerio que ya no están más de este lado del cielo. Y quiero animarle el día de hoy a que considere que ante el ocaso de que nuestra vida, como más que ningún otro tiempo, es tan frágil ante una pandemia como la que nos ha tocado vivir, cómo y de qué manera nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Y por eso, meditando en ello, hermanos, quiero animar en Lucas capítulo 2, en el versículo 37, y piensa en estas palabras, por favor, de la vida de Ana. Dice así: y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, mire, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Miren lo que dice de Ana. Se nos dice que era una mujer de hasta 84 años, que era viuda, que no se apartaba del templo, y dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, pero dice que no se apartaba del templo. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. No se apartaba del templo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este devocional, Señor. Y pido, Señor, que mientras meditamos en esta verdad que vamos a ver de la vida de Ana, Señor, nos ayudes a reflexionar en nuestro cuidado y atención que le damos a la vida de la iglesia local, Señor. Bendice este tiempo y esta meditación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dos biografías de personajes que giraron en torno al nacimiento y a la presentación del Señor Jesús y al momento en el que José y María llegaron para presentar la ofrenda de la purificación después de los 40 días. Se nos dice que ahí estaba Simeón y ahí estaba Ana. Yo creo que todos, mientras nos enfrentamos ante una vida tan frágil y en momentos tan críticos como los que nos ha tocado vivir, deberíamos de meditar, hermanos, en nuestra vida cuál va a ser nuestro legado, nuestro memorial, cómo la gente nos va a recordar a cada uno de nosotros. Porque cuando yo pienso en la vida de Ana, pienso en el carácter, la forma, la manera en la cual Ana se encontraba viviendo de este lado del cielo. Yo creo, hermanos, que nada es más importante en nuestra vida que el carácter que nosotros forjamos en el tiempo de nuestro caminar con el Señor en nuestra vida cristiana. Y por eso, en esta porción de la Biblia, cuando se describe la vida de Ana, se habla del carácter principal con el cual esta mujer se encontraba viviendo delante del Señor. Recuerde que el Señor no se impresiona tanto de nuestras palabras, se impresiona más de nuestro carácter, de nuestra conducta con la cual nos comportamos de este lado del cielo. Y en esta porción de la Biblia se nos dice mucho de la vida y del comportamiento, del carácter que Ana tenía como una mujer que contaba con virtudes en su manera de vivir ante el Señor. En conexión con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se nos dice que estas dos mini biografías que encontramos de estos dos personajes, Lucas se toma el tiempo, hermanos, para describirlos por inspiración del Espíritu Santo de Dios, por el carácter y la manera y la conducta en la que Simeón y en la que Ana vivían ante el Señor en sus vidas. Simeón, como lo vimos en devocionales pasados, fue un hombre singular, no a causa de sus talentos ni de su capacidad propia, sino a causa, hermanos, de la vida piadosa con la cual quería honrar al Señor mientras se encontraba de este lado del cielo. Y lo mismo encontramos de la vida de Ana, una mujer que había sido viuda 84 años desde que se casó y quedó viuda. Y en estas dos vidas yo veo que el Señor tiene mucho interés en nosotros, en el forjamiento del carácter y de una vida piadosa y temerosa del Señor,
más que en el carisma o capacidad o talento de nosotros. Yo veo como en una sociedad donde hemos aprendido el lenguaje cristiano, el amén y el gloria a Dios y el aleluya, podemos decir que pocos cristianos, a pesar de que podemos decir un amén y todas las declaraciones que acabo de decir momentos atrás, terminamos de utilizar esa terminología y nuestro carácter refleja poco o nada del Dios al cual nosotros representamos aquí en la tierra. Y por eso creo, hermanos, como cuando veo de la vida de Ana, veo cómo precisamente, hermanos, se habla más del carácter que de cualquier otra característica resaltante. Sí era viuda, sí había vivido momentos difíciles desde su viudez, pero se dice más de la manera en la que ella reaccionó ante las adversidades por el carácter que ella tenía, mucho más que por las dificultades adversas que ella se encontraba viviendo. Yo creo, hermanos, que cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos salva, el Señor está muy interesado en nosotros, en que trabajemos más que en la parte exterior, que trabajemos en la parte interior, en la parte espiritual, en la forjación de nuestro carácter delante del Señor, porque nuestro carácter, de cómo nos conducimos y nos comportamos ante esta sociedad ausente del Señor, se requiere de creyentes que cultivemos delante del Señor un carácter que glorifique al Señor en nuestra vida por nuestra manera de vivir. Quiero que piense por favor en esto. Entonces, si el carácter no fuera tan importante, forjado a la imagen del Señor, entonces ¿por qué utilizó a Zacarías y a Elizabeth? Dice la Biblia que vivían justos e irreprensibles delante del Señor. ¿Por qué utilizó a José y a María? Si la Biblia nos dice que vivía de tal forma esta mujercita y José, que se terminaron convirtiendo en los padres terrenales de la vida del Señor Jesús. Quiere decir entonces, hermanos, que el Señor tiene mucho interés en nuestra vida, en el forjamiento del carácter espiritual delante del Señor, para que podamos revelar a quien nosotros honramos a través de nuestras vidas. El carácter espiritual es el que el Señor quiere y tiene interés en que nosotros lo trabajemos, lo forjemos delante del Señor. Hermanos, yo no sé si Ana vivió en las inmediaciones del templo, pero por lo que nosotros podemos discernir de los pasajes que acabamos de leer el día de hoy, parece ser que sí. Algunos escritores, hermanos, creen que, dado que el templo contaba con varias habitaciones en el atrio exterior y que los sacerdotes contaban con el apoyo de ella para servir en el mantenimiento de las instalaciones del templo, sea cierto o no, hermanos, sí se dice mucho de su carácter espiritual. Dice la Biblia, hermanos, que no se apartaba del templo. Dice la Biblia, hermanos, que servía al Señor de día y de noche. Y dice la Biblia que lo hacía con ayunos y con oraciones. Cuando dice la Biblia, hermanos, que se encontraba en el templo de día y de noche, se nos dice, hermanos, que su corazón se encontraba en ese lugar a pesar de la dificultad que ella tenía. Recientemente escuchaba y veía una publicación de alguien que decía que el problema de decir que no te congregues en la actualidad por esta dificultad es que llegues a acostumbrarte a no congregarte, que llegues un tiempo a ya no necesitarlo en tu vida. Y por eso creo que nuestro carácter espiritual no se forja como producto de la casualidad, no se forja como producto del aprendizaje externo. En realidad, nuestro carácter espiritual, hermanos, se forja o se produce o se realiza como un asunto planeado de disciplinas espirituales que nosotros llegamos a desarrollar a lo largo de los años en nuestra vida cristiana. Recuerde lo que yo dije al inicio de este devocional. El Señor está más interesado
en forjar nuestro carácter que nuestra vida exterior. Porque si el Señor logra afectar de manera directa nuestra vida espiritual, nuestra conducta, yo estoy convencido delante del Señor que el Señor terminará en nuestra vida como cristianos forjando una actitud de convicciones, de carácter espiritual que nos lleve a reflejar al Señor. Por eso la Biblia nos dice que cuando se habla de Ana, Ana era una mujer que tenía un carácter espiritual inamovible a pesar de la condición de viudez que ella tenía en su vida. Yo veo a tantos cristianos y con justa razón preocupados por su seguridad, preocupados por su salud, preocupados por su manera de trato con las demás personas, dada la invitación constante al distanciamiento social. Pero yo no veo a muchos creyentes hablando con un carácter espiritual bajo las convicciones que se forjan a lo largo de los años en nuestro andar espiritual. ¿Cómo está su carácter espiritual? Y por eso, antes de que cierre este año, hermanos, deberíamos de meditar que a pesar de todas las adversidades que Ana tenía en su contra, siendo una mujer de edad, en su vejez, con adversidades que ella tenía delante de sí misma al considerar que la sociedad en esos tiempos explotaba a las mujeres viudas. Había en ella una mujer que había forjado un carácter espiritual delante del Señor, que no se apartaba del templo y que servía con ayunos y oraciones de día y de noche, dejándonos el escritor Lucas saber que el Señor forjó el carácter en la vida de esta mujer llamada Ana. Por eso le quiero animar en este devocional a que usted medite conmigo cuánto el Señor ha forjado en su vida a través de su carácter espiritual, cuánto usted se parece más al Señor, cuánto ha crecido, cuánto usted ha madurado, cuánto usted ha ahondado su conocimiento de la voluntad del Señor en su vida como hijo de Dios. Nuestro carácter espiritual, hermanos, como dije momentos atrás, no se forja como producto de la casualidad, se forja con disciplinas espirituales que nosotros desarrollamos. Y esta mujer llegó a desarrollar ese carácter piadoso porque estaba conectada con el Señor. Yo creo, hermanos, que hay algunos cuantos principios que nosotros como cristianos debemos de seguir manteniendo aún a pesar de los periodos de pandemia que a nosotros nos ha tocado vivir. Recuérdelo, ella era viuda. Estaba en su viudez y la Biblia nos dice que aún cuando ella se encontraba, dice aquí en este versículo 37, que era viuda de hasta 84 años, dice la Biblia que no se apartaba del templo. No tenía excusas. Estaba viviendo por el Señor. Estaba honrando a su Salvador. Y al honrarle, tenía en sus manos y en oportunidades de ver al Salvador llegando al templo para presentar la ofrenda de la purificación. Dios está interesado en el desarrollo del carácter espiritual, hermanos. A pesar de la adversidad, esta mujer estuvo ahí, en el templo, con hasta 84 años. Y dice la Biblia ahí, hermanos, que servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Yo quiero preguntarle a lo largo de los años, ¿cómo es su carácter espiritual? ¿Cuánto usted ha madurado? ¿De qué manera usted está sirviendo al Señor? Tenía una adversidad, pero seguía sirviendo. Y a pesar de la adversidad, mire lo que dice, tenía esta mujer compromiso. Dice la Biblia, hermanos, que estaba ahí en el templo, que no se apartaba de él, sirviendo de día y de noche, mire, con ayunos y con oraciones. ¿Qué manera de vivir de la de Ana? Una mujer de carácter, una mujer determinada a lograr el plan de Dios en su vida, una mujer que estaba determinada a honrar a su Salvador. Y creo que esta es una gran falta en medio del pueblo de Dios, la falta de
compromiso hacia las cosas espirituales en nuestra vida como cristianos. Esta mujer, hermanos, fue servicial a pesar de los tantos años que ella tenía en su vida. Era consistente. No era una cristiana ocasional. Era una mujer definitivamente de compromiso. Y creo que, como en ningún otro tiempo, necesitamos meditar en nuestra vida como cristianos en el nivel de carácter y forjamiento espiritual que hemos llegado a desarrollar en nuestra vida delante del Señor. Hermanos, está por terminar un año complejo. Y créanlo, queridos hermanos, que mientras más pasan los años en mi vida como creyente, yo veo una falta de forjar en el calor del fuego y de la adversidad un carácter que me lleve a acercarme más al Señor y no alejarme de Él, hermano amado. Hermanos, cuando la Biblia describe precisamente a esta mujercita de hasta 84 años de viudez, dice la Biblia ahí, no se apartaba del templo, en el versículo 37, sirviendo, mire, de día y de noche. Y dice cómo, con ayunos y oraciones. Yo creo que el día de hoy, hermanos, tenemos que pensar en el forjamiento del carácter nuestro como cristianos y cuánto estamos nosotros madurando ante el Señor en nuestra vida como creyentes. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos, a meditar en la vida de esta biografía, de esta mujer llamada Ana, y que nos permita el Espíritu Santo de Dios determinar, aprender del compromiso, de la disciplina, del carácter que había forjado, que aún a pesar de su adversidad, de la viudez, estaba ahí, adorando y sirviendo en el templo. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a trabajar en el forjamiento del carácter, porque al aprender de Ana, de que no se apartaba del templo, es porque tenía un carácter sólido en el cual tú fuiste honrado y glorificado a través de ellos, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra. Gracias por tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.